Buenos días a todos. Siendo las 5, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Continuando con nuestro ciclo de mesas de trabajo, vamos a dar la presentación del esquema de Primus GFS, uno de los principales esquemas que tienen las agrícolas que están trabajando en nuestro sector. En esta ocasión, el maestro en ciencia Hipólito Álvarez nos va a ayudar con esta presentación. Hipólito, él es egresado de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas como ingeniero bioquímico. Posteriormente obtuvo la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Él ha trabajado en diversas escuelas de la educación básica, media superior y superior como docente. Actualmente él está trabajando en la Agrícola Tombel como coordinador de inocuidad y calidad. Me atreveré a decir que su trabajo es de los mejores que me han tocado ver. Tiene mucha experiencia ya en este tema. Por eso lo invitamos a que nos apoyara con la plática del día de hoy. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida y las gracias al maestro Hipólito Álvarez. Adelante, Hipólito. Bueno. Pues primero que todo, pues muchas gracias, ¿no? por invitarme a participar en esta presentación. Gracias a Yorgo por esa invitación, a Claudio, a ti, Edgar, a Elvia y a Diego, ¿no? Por estar al pendiente de los avances de la presentación. Así como también a mi equipo de trabajo y colaboradores, ¿no? Quienes me apoyaron por ese apoyo en la elaboración de esta presentación. Para iniciar, primero que todo, me gustaría decir unas palabras, ¿no? Que utilizó el licenciado Sergio Esquerpeiro, director del Grupo Agrícola Chaparral, que dice de la siguiente manera, ¿no? Las empresas están preparadas culturalmente para enfrentar grandes retos mundiales, ¿no? Uno de esos grandes retos mundiales que nos aqueja en la actualidad es el enfrentarnos a la contingencia del COVID-19, ¿no? Al cual, al parecer, pues llegó para quedarse, ¿no? Afortunadamente, pues las empresas desde hace tiempo han tomado medidas de buenas prácticas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, pues que nos han permitido salir avante ante estas situaciones. Gracias a la adopción de esquemas de certificación, como los cuales el día de hoy les voy a hablar, ¿no? Este esquema de certificación Primus GFS. Ahora sí, iniciamos, ¿no? En cuanto al contenido, pues primero que nada vamos a abordar qué es el programa de certificación de auditorías Primus GFS, una transición del esquema de certificación, porque como ustedes sabrán, no ha cambiado constantemente este esquema, ¿no? Esto siempre para tener una mejora. Vamos a ver puntos o cada uno de los módulos de Primus GFS, en particular la versión 3.1, cómo se obtienen esas calificaciones y puntos claves al momento de solicitar o de tener una auditoría, ¿no? Entonces, arrancamos con la primera parte, ¿no? ¿Qué es un programa de certificación de auditorías Primus GFS, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es un programa de certificación de auditoría, pues reconocida por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, ¿no? Eso nos da una mayor confianza, con una certificación de alrededor de 22 países. Imagínense en toda esa cobertura que nos da este esquema a toda la cadena de suministros de los productos, ¿no? Pues como bien, pues me ha tocado esa transición de este esquema de certificación. Originalmente, cuando llegué a Agroindustrias Tombel, pues me tocó trabajar con esa versión de Primus GFS, en la versión 2.212C, la cual pues constaba de 3 módulos, ¿no? El módulo SAIA, el Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria, la opción BPM de Buenas Prácticas de Manufactura y BPA de Buenas Prácticas Agrícolas, ¿no? Además de HACCP. En un lapso de tiempo, pues hay un cambio, ¿no? Un cambio
y se hace obligatoria certificarse en enero del 2019 con Prime GFS en la versión 3.0, ¿no? De 3 módulos migran a 7 módulos, se mantiene SAIA, la opción de BPM se divide en granja invernadero o cuadrilla de cosecha, buenas prácticas en manufactura, hazard y controles preventivos, ¿no? En ese mismo periodo, pues también con el surgimiento de la nueva ley de modernización de los Estados Unidos, pues se aplican ciertos criterios y Prime GFS en la versión 3.0 también los adopta, ¿no? Para ser un poco más competitivo. En el lapso de no mayor a un año, en enero del 2020, se hace obligatorio también certificarse con la versión 3.1 de Prime GFS. Esta también constaba de 7 módulos. Más adelante vamos a ver cómo la versión 3.0 y la versión 3.1 convivieron en algún momento, ¿no? El hecho de contar con esos 7 módulos o esos esquemas de módulos flexibles, pues permitió al auditado determinar el alcance de su auditoría, ¿no? Ahorrar tiempo y dinero, entre otras cosas, cuando una parte de la lista de verificación de auditoría no se aplicaba a sus operaciones, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Cada operación es diferente, algunas de ellas pudiera aplicar solamente las cuestiones de campo, otras solamente pudieran aplicar a las cuestiones de empaque, ¿no? Entonces, dependiendo de esos aspectos, pues va a ser el alcance que va a tener su auditoría, ¿no? Como le comentaba, ¿no? En un momento la versión 3.0 y la versión 3.1 convivieron, ¿no? Se lanzó la versión 3.1 el 17 de julio del 2019, pero hasta el 16 de enero del 2020, pues se hizo obligatorio certificarse con esta versión. Entonces, ahí el cliente o el usuario podría optar entre la versión 3.0 o la 3.1. Lógicamente, la mayoría optaban por la versión 3.1 porque era lo que posteriormente se iba a solicitar, ¿no? Para efectos de esta presentación, pues vamos a hablar particularmente de los cambios, ¿no?, que ha presentado la versión 3.1 con respecto a la 3.0. Estos cambios los vamos a enfocar particularmente a la cuestión de redacción, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿En qué cambió la pregunta? Y muchas veces esos cambios en la redacción traen consigo cambios en la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que se está solicitando? Y además lo que ya trae el esquema inherente, esas fallas automáticas también las vamos a abordar en esta presentación. Para poder decir que se conoce el esquema de Prime GFS o para poder llevar a cabo una auditoría formal, es necesario que las personas que se encarguen del programa de inocuidad pues conozcan 3 documentos fundamentales, ¿no? El primer documento es la lista de comprobación. En esta lista de comprobación podemos encontrar en cuáles son aquellas preguntas que se nos van a hacer durante una auditoría, ¿no? La guía de preguntas y expectativas. Aquí no solamente encontramos la pregunta, sino también lo que se espera demostrar, ¿no? Y por último, tenemos las guías de auditoría de Prime GFS. En estas guías de auditoría, pues prácticamente es donde el auditor se centra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí encuentras de forma detallada, pues toda la información con la que debes de cumplir. Así, si no cumples con alguna parte, pues también te incluye o te indica esa deficiencia menor, esa deficiencia mayor, o simplemente un no cumplimiento o esa falla automática, ¿no? Bueno, arrancamos con el primer módulo, conocido como Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria, o mejor conocido por todos como SAIA, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en este módulo? Pues prácticamente este módulo está enfocado a la parte del control de proveedores, esa parte de control o estandarización de documentos que la mayoría de las empresas pues los llevan a cabo, cuestiones de trazabilidad y los compromisos que se tienen con la gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Esos son los puntos. Ahora bien, como les comentaba al inicio de la presentación, pues todos estos módulos los vamos a ir desgranando
en tres aspectos principales, ¿no? Redacción, interpretación y fallas automáticas. Afortunadamente, para este módulo, pues no se encuentran ninguna falla automática que nos pueda causar la pérdida de la auditoría, ¿no? Bueno, en la cuestión de redacción, pues vamos a ver ahí cuáles fueron los cambios que se presentaron en las preguntas. Para este módulo en particular tenemos 3 cambios, de los cuales 2 de ellos pues caen también o tienen impacto en la interpretación de la pregunta, ¿no? Y en la parte de interpretación fueron 10 los cambios que se generaron, ¿no? Vemos aquí en color negro algunas preguntas. Estas preguntas marcadas en color negro pues son aquellas preguntas que, de acuerdo a la experiencia o a pláticas con otros compañeros que han sido auditados bajo este esquema de Primus GFS en la versión 3.1, pues los auditores han estado un poquito más ¿cómo decirlo? Le han puesto mayor atención, ¿no? Entonces, tanto en auditorías internas como auditorías de certificación. Pues bien, en cuanto a redacción, pues en la primera pregunta, pues ahí los cambios ustedes los van a ver en la pantalla en color rojo, ¿no? Entonces ahí esas palabras que están en color rojo es el cambio que tuvo la pregunta, ¿no? En el caso del Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria, en la primera pregunta, pues aparece la figura de una persona responsable de firmar y revisar todos aquellos registros o resultados que puedan tener impacto en el programa de inocuidad alimentaria, ¿no? También en la siguiente pregunta, pues se habla de todas aquellas especificaciones que deben de tener los materiales y en esta parte se incluye el embalaje primario, ¿no? La siguiente pregunta, algo relacionada, también una evaluación del procedimiento de cómo hacer esas inspecciones a los proveedores aprobados o proveedores de servicios, ¿no? Esas actividades de verificación. Bueno, cambiamos a la parte de interpretación. Aquí, si recuerdan, pues originalmente la versión 3.0 nos pedía una política de inocuidad alimentaria publicada, ¿no? Ahora uno de los cambios en esta versión 3.1, pues nos está pidiendo también que esa política esté en un idioma entendible por los trabajadores. Una cosa que nos ha funcionado aquí en Agrícola, pues es el auxiliarnos con intérpretes, ¿no? Es una de las cosas que ha tenido impacto aquí. Pues bien, la siguiente pregunta que nos habla de las cuestiones de capacitación, si recuerdan también en la versión 3.0, nos pedía una matriz de capacitación. En esa matriz de capacitación deberíamos de incluir los temas a capacitar, las personas que fueron capacitados, la fecha en la cual se capacitó y las posibles capacitaciones futuras. Entonces, en este esquema en particular, todas esas preguntas se revisan en módulos posteriores, ¿no? Cambiando a la siguiente pregunta, 10106, que nos pedía aquellas directrices para la industria o el cultivo en particular del cual estábamos trabajando, pues ahora no solamente es contar con ellas, ¿no? Si llegara a salir alguna directriz y nosotros no la conocemos o no sabemos que existe, también pudiéramos tener un descuento en puntos, ¿no? En esta pregunta. Recordando la pregunta 10205, esa figura de la persona responsable, idealmente independiente del área de producción, pues debe de ser encargada de firmar los registros y resultados dentro de un plazo razonable. Lo que hemos notado que prácticamente los registros en los cuales se han enfocado los auditores, pues es la firma, ¿no? De esos resultados microbiológicos. Otra de las preguntas que frecuentemente se enfoca un auditor es si se cuenta con un procedimiento para realizar auditorías internas, ¿no? Hay que recordar que en este procedimiento debemos de incluir qué materiales vamos a utilizar para la verificación. Podemos utilizar las guías de este esquema en particular. ¿Con qué frecuencia se van a realizar esas auditorías internas? ¿Cuál es la cobertura?
y quién va a realizar esa auditoría, ¿no? Aquí en la parte de abajo les muestro una pequeña tabla donde se muestra la frecuencia de auditorías internas. En el caso del módulo 1, pues este debe de tener una frecuencia anual. Para lo que respecta a granja, invernadero o cuadrilla de cosecha, este deberá tener al menos 2 evaluaciones. Una de ellas, una evaluación pretemporada y una vez iniciando actividades, ¿no? También monitorear esas buenas prácticas agrícolas. Para buenas prácticas de manufactura o BPM, si es una procesadora, la auditoría interna debe hacerse en una frecuencia mensual. Si es empaque, cuarto frío o almacenes, por lo menos cada 3 meses, aunque idealmente debería ser cada mes. Lógicamente, la mayoría de las agrícolas pues seleccionan los 3 meses, ¿no? En el caso de HACCP, pues debe de ser anual o cuando existan cambios en el proceso. Y para controles preventivos, pues cada 3 años, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que nos ha funcionado aquí también en Agrícola, en las cuestiones de las auditorías internas, es apoyarnos entre departamentos, ¿no? En el caso de Grupo Agrícola Chaparral, pues lo que respecta a Tombel, evalúa a Agrícola Chaparral y Chaparral evalúa a Agroindustrias Tombel, ¿no? Ese cruce, pues nos ha permitido también, entre otras cosas, ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y mantener de mejor manera lo que son los estándares de certificación. Continuando con la interpretación, pues en la pregunta 10404 nos habla de identificar los equipos sujetos a calibración. En la versión 3.0 también lo pedían, solamente que esto pues hace un poco más extenso, ¿no? Nos da los ejemplos que puede hacerse mediante un catálogo, una nómina o una lista. Ya lo mencionábamos también en la parte de redacción, la pregunta 10603 y 604 nos está pidiendo métodos para evaluar los proveedores, tanto autorizados como los de servicio, y para eso están solicitando auditorías, ya sean de segunda o de tercera parte, ¿no? Dentro de ellos, pues la parte de materia prima y embalaje primario, ¿no? Todo ese embalaje primario se están solicitando cartas de garantía, certificados de auditoría, en el caso de que pueda ser algún cartón o algún componente que se va a utilizar para empacar, una prueba o análisis de no migración de los componentes al producto, verificación del material para el uso adecuado, ¿no? Son de las cosas que se están solicitando, ¿no? En el caso de los simulacros de rastreo, pues en la versión 3.0, pues se incluyó un segundo rastreo, ¿no? Este siempre y cuando se requiera, ¿no? ¿Cuándo se va a requerir? Pues cuando la empresa tenga un periodo laboral de por lo menos un año, ¿no? Entonces ahí, pues debes de tener 2, uno por lo menos cada 6 meses, ¿no? Y dentro de ese que se incluye, pues debe estar el embalaje primario, ¿no? Y el otro que normalmente hacemos del producto, ¿no? En la pregunta 10801 nos habla de una evaluación escrita de vulnerabilidad de fraude alimentario y un plan de protección a los diferentes tipos de fraude. Si recuerdan, también la versión 3.0 también nos estaba pidiendo ese tipo de análisis, solo que para esta versión, pues se incluyó dentro de los tipos de fraude el etiquetado incorrecto. No son una de las cosas nuevas en esta versión, ¿no? Hasta este punto finalizamos el módulo número 1 y vamos a darle paso al módulo 2, conocido como granja. Este módulo de granja anteriormente era conocido como rancho, ¿no? En este módulo se reconocen las buenas prácticas agrícolas, se reconocen también las prácticas de los empleados, la parte de reducir esos riesgos inherentes a las tierras adyacentes, la calidad de agua, insumos agrícolas, y vamos a ver también una parte de pesticidas también, ¿no? Son de las cosas que prácticamente vamos a enfocarnos aquí en el módulo de granja, ¿no? Este módulo es un poquito más amplio que el anterior, pues tiene 8 preguntas de redacción, 29 de interpretación, juntando las fallas automáticas alrededor de 34. En este caso las dividí en fallas automáticas que considero directas, que son 23, y 11 de tipo indirecto, ¿no?
Vamos a ver aquí en negro algunas preguntas. En la versión 3.0, estas preguntas entraban directamente a una falla automática. En este caso particular, en la versión 3.1, puedes hacer acciones correctivas y si el auditor lo considera, pues no te va a calificar como falla automática, ¿no? Son una de las cosas. Acá en la parte de redacción hay dos preguntas que son simples preguntas de recopilación que no van a tener un puntaje, ¿no? Un puntaje al momento de sumarlos cada uno de los puntos de cada pregunta, ¿no? Pues bien, en la parte del módulo de granja, pues prácticamente una de las cosas que impactaron fuertemente para esta versión 3.1 fue la cuestión del almacenamiento, ¿no? Fue la cuestión del almacenamiento, cómo almacenar las cosas de forma correcta para evitar esas posibles filtraciones o escurrentías que lleguen a tus cultivos, ¿no? Es una de las cosas. También se enfocó mucho a la parte de la evidencia de presencia o actividad animal, ya sea esta silvestre o doméstica. Una de las preguntas nuevas es si el área auditada también está libre de bebés y niños pequeños. Otra de las cosas, pues también es asegurar que también en el caso de que hubiera inundaciones, pues que estas no representaran un problema de contaminación, ¿no? Y la parte de pesticidas, ¿no? Cumplir con todas esas regulaciones, ya sea a nivel local o a nivel de exportación, ¿no? ¿Cómo cumplir con el uso de estos pesticidas, ¿no? Entramos a esta parte de interpretación, les va a sonar familiar de nuevo, aparece la figura de la persona independiente del área de producción, aquella que va a verificar o revisar esos documentos, ¿no? Para esto, esta persona debe contar con una capacitación formal y haber sido entrenado por alguien que tenga credenciales formales, ¿no? En la pregunta 2.08, pues esa presencia o actividad animal, pues lógicamente si tenemos esta actividad animal, hay que evitar que esto pues nos pueda traer problemas en las áreas de almacenamiento o empaque, ¿no? En el caso de que nos llegue a contaminar equipos, insumos agronómicos, ¿no? En la parte de los campos de cultivo, pues ahí pues hay que evitar que esa materia fecal llegue a nuestra área auditada. No hay que realizar evaluaciones de riesgo de seguridad alimentaria, incluir acciones preventivas o correctivas apropiadas, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver si esa evidencia fecal, si tenemos una evidencia fecal y esa evidencia fecal es animal, hay que seguir revisando, ¿no? Si este evento es esporádico, pues solamente pudiéramos tener un descuento en puntos, pero si el evento es sistemático, pues ahí pudiera causarnos una falla automática, ¿no? En el caso de que sea una evidencia humana, también nos puede causar una falla automática. En el caso de que fuera una evidencia animal en el área de cosecha auditada y no se tomaran medidas, como por ejemplo, crear una zona de no cosecha, esta pues con un radio más o menos alrededor de 1.5 metros, si no se hacen todo ese tipo de acciones, también te puede crear una falla automática, ¿no? Pero si por lo contrario, tú tomas las medidas, pues el auditor puede solamente restarte algunos puntos, ¿no? En la parte de evaluación de riesgos, pues se pide una evaluación para toda la operación y con un margen de por lo menos hacerlo cada año, ¿no? Una frecuencia anual. Hay que ver también qué tenemos en nuestros terrenos adyacentes, ¿no? En el caso de que tuviéramos operación concentrada de alimentación animal, hay que tomar ciertas medidas de amortiguamiento, ¿no? Que pueden poner distancias de alrededor desde 122 metros hasta 1609 metros, ¿no? Esta distancia pues va a ser enfocada pues de acuerdo a la cantidad de animales que pudiéramos tener, ¿no? Hay que tomar medidas también para evitar esas escurrentías en el caso de que tuviéramos terrenos inclinados o que tuviéramos condiciones climáticas que favorecieran las condiciones de lluvia, pues hay que tener todas esas barreras, ¿no? Esas zanjas para evitar que esa contaminación, en el caso de que pudiera presentarse, pues llegara a nuestras zonas de cultivo, ¿no?
Continuando con el módulo de granja, hay un apartado entre la pregunta 2.0502 y 2.0503, donde nos habla del inventario y almacenamiento de productos químicos, ¿no? Ese inventario debe de ser por lo menos mensual, dependiendo pues de la cantidad de tiempo con la que se trabaje, pues este inventario puede reducir o puede incrementar su frecuencia de verificación, ¿no? En la parte de almacenamiento es muy importante que este almacenamiento esté controlado, ¿no? No cualquier persona puede entrar a esa zona. Hay que evitar también la presencia de los niños en los almacenes. Hay que contar también con material absorbente en el caso de que hubiera algún derrame. En el caso de la pregunta 20701, pues esta, como podemos ver, nos puede generar una falla automática si las instalaciones sanitarias no son adecuadas ni en número ni en ubicación, ¿no? Hay que recordar, pues, que debemos de tener por lo menos un baño para cada 20 trabajadores a una distancia no mayor de 5 minutos si el traslado se hace caminando, o a una distancia no mayor de 400 metros, ¿no? Para esta pregunta en particular, en granja, se eliminaron los criterios de separación para hombres y mujeres, para grupos mayores de 5 personas, ¿no? Es uno de los cambios de la versión, ¿no? En el caso de la pregunta 20703, aquí también, pero esta referente al lavado de manos, estas también deben ser adecuados, ¿no? Y estar ubicadas de una forma que tengan acceso los trabajadores y el monitoreo, ¿no? ¿Para qué? Para ver que esas zonas estén limpias, ¿no? Aquí hay un cambio en la cuestión de la parte de la especificación. Ahora la evaluación es mientras el trabajo esté ocurriendo activamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Originalmente el auditor te preguntaba, oye, ¿cuánta gente trabaja en esta agrícola? No, pues tantos. ¿Y cuántos baños tienes? ¿Y cuántos lavamanos? Y de ahí se acaba la cuenta. Ahora es más enfocado al área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas cuadrillas de cosecha están trabajando ahorita en este momento? ¿Y cuántos lavamanos y sanitarios tienen, ¿no? Otra de las cosas es que les proporciones al trabajador agua accesible, ¿no? En el caso de que el auditor, mediante su observación visual, vea que el agua es de una fuente cuestionable, pues el auditor te puede pedir o solicitar esos resultados microbiológicos para el agua de consumo humano, ¿no? En el caso de insumos agronómicos, llámese fertilizantes, composta o estiércol, pues te van a solicitar análisis por cada uno de los lotes, ¿no? De cada tipo de insumo agronómico que tengas. Si es de composta animal, pues te van a pedir parámetros de microorganismos como salmonella, listeria, monocitógenes y E. coli. Y estos deben de dar como resultado negativo, o si lo haces mediante el criterio de coliformes fecales por gramo, pues debes de tener número menor a 1000 números más probables de sólidos totales, ¿no? Esto lógicamente mediante un análisis de un laboratorio acreditado, ¿no? En el caso de las fuentes de agua, pues hay que realizar también pruebas genéricas de E. coli, ¿no? Con una frecuencia por lo menos mensual, una vez que ya estés en actividad, ¿no? Que ya estés trabajando, que ya estés cosechando, hay que tomarlos mensual. Hay que tomarlos también antes de su uso. El esquema te dice que puedes tomar 60 días después de la última prueba de la fuente. Por ejemplo, si ya probaron que esas fuentes de agua están funcionando, tienes 60 días para empezar a tomar las muestras. Una vez tomadas, pues vas a estarlas tomando cada mes, ¿no? Aquí, muy particular, nosotros pues, lo tomamos 15 días antes de utilizar la fuente y cada mes, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Lógicamente, ustedes deben de tener mucho en cuenta también el tipo de agua que se va a manejar. Si es suministro de agua pública, un agua tratada, pues el riesgo es menor, ¿no? Pero si el agua es superficial o está expuesta al medio ambiente, este riesgo pues es mucho mayor, ¿no? Continuando con el uso del agua, pues también hay que documentar qué debemos de hacer en un procedimiento en el caso de que tuviéramos resultados inapropiados, ¿no? Hay que documentar qué resultados esperamos y qué resultados, en el caso de que tuviéramos resultados no favorables,
qué medidas correctivas se van a tomar, ¿no? Medidas de prevención o de mitigación, ¿no? Cuando los niveles pues sean altos, ¿no? ¿A qué nos referimos a altos? Para el esquema, si determinamos media geométrica con 5 muestras, el valor debe de ser promedio de 126 números más probables, ¿no? Para resultados individuales, 235 números más probables, ¿no? Si nos basamos en la norma de FISMA, pues este es de 126 unidades formadoras de colonia también para la media geométrica y un umbral estadístico de 410 unidades formadoras de colonia. En la parte de abajo está un link de la Universidad de California. En este link ustedes pueden encontrar pues el cálculo de esa media geométrica y umbral estadístico, ¿no? En el caso de que ya hayan tomado sus análisis microbiológicos, aquí en esta página pueden hacer su cálculo de media geométrica y umbral estadístico, ¿no? Ahí se las dejo para que si tienen el tiempo, pues hagan esa corrida, ¿no? Entonces, continuamos. También debemos de tener una evaluación documentada de las fuentes de agua, ¿no? Saber de dónde vas a tomar la muestra, ¿no? Lo ideal es tomarlo de la fuente más cercana, de donde va a salir esa agua que va a irrigar a los cultivos. En las operaciones que se manejan bajo el criterio de Leafy-Grimes de Arizona o California, pues toman mucho en cuenta las cuestiones de las aguas superficiales, ¿no? Y de la parte del ganado, ¿no? Entonces ahí debe haber una distancia alrededor de unos 121 metros y el criterio de aceptación en el caso de cuando se realizan exámenes microbiológicos es E. coli genérico negativo, ¿no? Ya para finalizar el módulo de granja, en la parte de fallas automáticas, pues vamos a hacer aquí un breve resumen, ¿no? Algunas de esas partes que ya les comenté en la interpretación se van a repetir aquí, ¿no? Entonces, vamos haciendo un pequeño resumen de esas fallas automáticas. ¿Dónde vamos a tener una falla automática? Si no tenemos cuidado en el almacén o manipulación de los sustratos o fertilizantes en el suelo, ¿no? Serían una de las cosas que nos pueden inducir a una falla automática. Ya lo comentábamos, materia fecal en unidad de producción. Si el evento es sistemático o si tenemos evidencia humana, ¿no? O si no se tomaron las medidas para mitigar esta evidencia fecal, para controlarla. En caso de que las materias primas, ingredientes, envases o superficies no se encuentre libre de adulteración, también podemos tener ahí una falla automática, ¿no? En el caso de que no contemos con los análisis que les indicaba para cada uno de los insumos agronómicos, podemos también tener una falla automática. El no cumplir con la frecuencia establecida, lo mencionábamos, que era por lo menos una frecuencia mensual. Entonces, podemos también tener una falla automática, ¿no? Al no estar cumpliendo ahí con los análisis de agua, ¿no? El no cumplir o el no hacer acciones correctivas, en el caso de resultados inapropiados, decíamos, valores superiores a la media geométrica y el umbral estadístico. Y en la parte de agroquímicos, pues lógicamente el no tener registrado agroquímicos permitidos, el no cumplir con la parte de la etiqueta, con los LMR del país destino o del país de origen, y no cumplir con los intervalos de reentrada, ¿no? Con todo esto, pues nos podemos llevar una fallita automática, ¿no? Con esto cerramos el módulo número 2 y continuamos con el módulo 3, conocido como agricultura interior o invernadero. Pues este módulo fue diseñado y actualizado para reconocer diferentes prácticas de cultivo, ¿no? Esas utilizadas a nivel mundial, es decir, invernaderos, llámense de plástico, vidrio, de cultivo vertical e hidroponía. Aquí en esta diapositiva pues vemos información básica del invernadero. Esto pues con el fin de tener un resumen de la operación que se está
se está auditando, ¿no? En este módulo de invernadero, pues a como se ve así a simple vista, es un módulo un poquito más complejo, que trae 8 cambios en redacción, 47 de interpretación, 37 fallas automáticas, ¿no? Lo que vemos en asterisco son aquellas fallas automáticas que no son tan directas, ¿no? Que después de los descuentos de puntos, pues es donde puedes obtener una falla automática, ¿no? Igual no se asusten, parece amplio, pero muchas de estas se repiten. Y ya lo vimos en el módulo de granja, ¿no? Entonces muchos de estos se van a estar repitiendo, ¿no? Una de las cosas que trae en particular invernadero es qué se hace, ¿no? Con esos controles de defensa alimentaria en la operación, si se están tomando medidas necesarias para evitar la contaminación intencional, ¿no? En el caso, como es un invernadero, y este invernadero pues debe tener un programa de control de plagas, pues nos pide un dibujo esquemático, ¿no? Del plano o la instalación, ¿no? Dónde están colocadas cada estaciones de cebo, ¿no? Esas estaciones de captura, trampas de luz. Nos pide también, pues lógicamente, como se está hablando de plagas, que el área auditada esté libre de presencia o actividad animal, ¿no? Se repite de vuelta, si hay evidencia fecal en el área auditada, muy similar a invernadero. También aquí vemos esta parte, ¿no? Si es un evento sistemático o es un evento esporádico, ¿no? También, pues cada operación, en el caso de invernadero, puede contar con procedimientos operativos estándar de sanitización, ¿no? Estos ad hoc a invernadero, como es un espacio cerrado, hay que ver que exactamente se encuentre así, ¿no? Que esté completamente cerrado. ¿Esto para qué? Para evitar la introducción de plagas. Y nuevamente tocaremos la parte de los pesticidas, ¿no? Esos pesticidas que estén registrados, ¿no? Que estén de acuerdo, aprobados para utilizarse tanto en la legislación nacional como en el país destino, ¿no? Pues bien, hablando de la parte de interpretación, pues aquí en esta parte de invernadero nos está pidiendo que la operación debe de contar con un sistema de seguridad de accesos. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una identificación con foto, ¿no? Algo muy similar esto es algo muy similar a lo que manejamos nosotros, una foto, el código de los empleados, un código que puede identificarse mediante sensores infrarrojos o un lector de códigos. Entonces, esta identificación pues debe de ser exclusiva para cada uno de los trabajadores, ¿no? Debe de tener esos datos biométricos que se manejan ahí. Entonces, continuando, algunos de estas preguntas aplican también a empaque o buenas prácticas de manufactura, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. En el caso del almacenamiento, hay que evitar la contaminación de las áreas de cultivo, el producto o las fuentes de agua, ¿no? Si vamos a utilizar contenedores para almacenar tanto sustratos o fertilizantes, estos deben de ser sólidos y no ser una fuente de escurrentía o contaminación, ¿no? También, en el caso de invernadero, pues debemos de tener un programa, debe existir un programa documentado de control de plagas que detalle el alcance de los programas, ¿no? Ese alcance, esas plagas objetivo, las frecuencias de los controles, una copia del contrato, capacitación, licencias vigentes, y en el caso de que lo realizara una persona independiente, no de un programa pagado de control de plagas, pues credenciales del sustituto, ¿no? Entonces, para quien tiene la posibilidad de contratar a un programa de control externo de plagas, pues ya todos estos requisitos ya los tienen ellos, ¿no? Entonces, sería mucho más fácil, ¿no? Si ven, muchas de estas imágenes, pues, se representan a lo que vimos en la parte de granja, ¿no? Entonces, aquí no me voy a detener mucho. Recuerden, la figura de la persona independiente del área de producción, esa persona inocuidad, la evaluación de riesgos, un plan de defensa alimentaria,
la presencia o actividad animal, si hay materia fecal, si se hicieron zonas de no cosecha, si el evento es sistemático o esporádico, si hay un inventario que maneje los productos, la cantidad y dónde están ubicados estos, pues prácticamente son cosas que ya vimos en granja y que no me voy a detener aquí para hacer un poquito más fluida y dar un poco de más espacios para las preguntas en el caso de que existieran, ¿no? En el módulo, continuando con la interpretación del módulo de invernadero, nos pide un programa de limpieza maestro, ¿no? Aquellos que ya han sido auditados bajo este esquema de certificación en buenas prácticas de manufactura, pues dicen, bueno, pues ya tengo un programa de limpieza maestro, nada más pues igual pueden adecuarlo a invernadero, ¿no? Todas estas cosas que tengan en un invernadero, ¿no? Hay que establecer procedimientos para cubrir todas esas zonas de riesgo potenciales de contaminación, tanto para el producto como para la fuente de agua, ¿no? Como sabemos, muchos invernaderos pues están ampliamente equipados, ¿no? Están ampliamente equipados con sistemas de ventilación general, algunos con unidades de refrigeración, y estos a su vez pues tienen filtros, ¿no? Entonces, todos estos equipos hay que someterlos a un programa de limpieza. Una vez que tengas ese programa de limpieza y lo estés ejecutando, hay que contar con esos registros. Y para aquellas protecciones de esas ventilaciones o de esos filtros, hay que revisar que sí las tengan, ¿no? También nos está pidiendo que el área de almacenamiento esté completamente cerrado y a prueba de plagas, ¿no? Como les digo, aquellos que se han auditado en buenas prácticas de manufactura en la parte de empaque, pues también una de las cosas que se pudieran hacer es contar con una bitácora de hermeticidad del área, de esta área, ¿no? Entonces, hacer monitoreos tanto de las puertas, accesos, polines, todas esas partes donde pudiera introducirse alguna plaga, ¿no? Y estar trabajando en las soluciones de ellas, ¿no? Incluirle ahí acciones correctivas, evidencias encontradas y acciones correctivas, ¿no? Continuando con la parte de interpretación, pues sigue la pregunta 30518, ¿no? Que nos habla del uso previsto de contenedores de un solo uso, ¿no? Si, por ejemplo, en invernadero se trabaja empacando, tienes cajas de empacado, esas cajas de empacado fueran creadas exclusivamente para empacar productos, ¿no? No para guardar tornillería, no para guardar herramientas de corte. Entonces hay que evitar todo esto, ¿no? Porque en el caso de que el auditor lo vea, pues te va a ir restando ahí puntos, ¿no? Entonces, y aparte, pues lógicamente puedes poner en riesgo ahí tu proceso, ¿no? En la parte 30519 y 30521, en el caso de que aplicara, porque no para todas las operaciones aplica, pues si hay limpieza de contenedores reusables, ¿no? Si tu operación utiliza contenedores reusables, hay que determinar la frecuencia con la cual se va a realizar la limpieza de esos contenedores, ¿no? Si se cuentan con pisos, desagües o canaletas, hay que establecer también un programa de limpieza, esto para evitar encharcamientos, olores desagradables y atraer plagas también, ¿no? En el caso de la pregunta 30522, nos habla que debemos de tener también un programa de sanitización para vehículos de transporte interno, ¿no? En el caso de que, pues, todos esos transportes pueden de someterse a un programa de limpieza, ¿no? Ahí tú vas a establecer la frecuencia de limpieza, ¿no? Acá, por otro lado, vemos algunas de las imágenes que nos resultan familiares, que ya lo hablamos en la parte de granja. Por ejemplo, el no contar con los baños suficientes, el lavamanos, el entregar agua de una fuente cuestionable. Y esta pregunta 3050810, en el caso de que la empresa, en los invernaderos hayan decidido utilizar vestimenta externa, pues debe estar documentada ahí en una política, ¿no? En el caso de la vestimenta interna y la política de uso de guantes, ¿no? Hay que establecerla en esa política y sujetarnos, pues, a las sugerencias del proveedor, ¿no?
Continuando con interpretación, pues aquí en la parte de insumos agronómicos hay que, de igual manera como lo vimos en granja, hay que contar con el certificado de los análisis por cada uno de los lotes y con los parámetros microbiológicos que ya les mencioné, ¿no? Para las fuentes de agua, análisis microbiológico con E. coli de forma mensual, tomar acciones correctivas de prevención o mitigación ante resultados fuera de la media geométrica o del umbral estadístico, análisis de fuentes de agua. En el caso de plaguicidas, pues también, ¿no? El contar con toda esa documentación, esas regulaciones a nivel tanto nacional como de exportación, de tener los límites máximos de residuos. Y ya para finalizar también, pues la parte del almacenamiento y manipulación de los sustratos. Si la operación cuenta con un programa efectivo de plagas, la presencia de actividad animal o fecal, evidencia de actividad animal o evidencia fecal, si esa es humana o es un evento sistemático, nos puede causar una falla automática, ya lo mencionábamos. Las instalaciones libres de evidencia de plagas, en el caso que nos encontraran algún cebo envenenado en las instalaciones, pues también nos puede conducir a una falla automática. Hay que tener bien establecida esa política de uso de cebos envenenados y el uso inapropiado de químicos grado alimenticio y grado no alimenticio, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, si llegaran a utilizarse materiales de grado no alimenticio y esto pudieran caer en el producto, pues pudiéramos tener ahí una falla automática, ¿no? Hay que tratar de controlar de mejor manera esas contaminaciones físicas, llámense por vidrio, plástico o metal, ¿no? También la parte de los materiales, ¿no? Estos deben de estar libres de deterioro, adulteración o contaminación grave, ¿no? ¿A qué nos referimos con contaminación grave, no? Aquí pueden entrar la parte de los fluidos corporales, ¿no? Que las herramientas de cosecha o estén en contacto con sangre, o por ejemplo aquellos materiales pues estén con demasiado polvo, ¿no? En el caso de los vehículos de transporte interna, pues estas deben de estar también en condiciones higiénicas, ¿no? Para no ser un foco de contaminación. Las instalaciones sanitarias y el lavado de manos, pues deben de ser adecuados, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando desde el módulo de granja, ¿no? Y no solamente contar con instalaciones de lavado de manos funcionales, ¿no? Perdón, contar con ellas, sino que estas a su vez, pues también sean funcionales, ¿no? Que también estén operando correctamente. De nuevo, otra vez con los pesticidas, hay que contar, perdón, me adelanté, con los insumos agronómicos o fertilizantes, hay que ver los análisis que deben de tener. En el caso de las fuentes de agua, pues cumplir con las frecuencias establecidas de acuerdo al análisis de peligro, tomar medidas correctivas documentadas en base a la media geométrica y el umbral estadístico, y en la parte de pesticidas, ¿no? Registro de aplicaciones, uso previsto de los pesticidas, esto de acuerdo a su etiqueta, resultados de los límites máximos de residuos, la autorización tanto en país como en destino, y cumplir con esos intervalos de reentrada, ¿no? Con esos famosos intervalos de cosecha, que para muchos encargados del área de plagas, pues es el dolor de cabeza al momento de las auditorías, ¿no? Siempre y cuando no lleven a cabo un buen manejo de estos agroquímicos, ¿no? Con esta parte se cierra el módulo número 3, que fue el de invernadero, y entramos al módulo 4 de cuadrilla de cosecha. Ahorita, como lo van a ver, pues es un módulo un poquito más pequeño en sí. Pues en este se habla de los diferentes requisitos o regulaciones de las partes interesadas con respecto a la cosecha de los productos.
Este módulo pues está diseñado para cubrir prácticas seguras de cosecha y manejo de los equipos de cosecha. Ya lo vemos, pues en los cambios de redacción solamente 2 cambios, interpretación 9 y tiene 13 fallas automáticas, ¿no? En el caso de la redacción, pues alguna de estas preguntas posiblemente no apliquen en su operación, ¿no? El uso de esas prendas protectoras externas, pues, y el uso de las mesas de selección, ¿no? Entonces, posiblemente no apliquen en su operación, pero igual, para el caso de que apliquen, pues hay que, en el caso de las prendas protectoras, hay que documentarlo, ¿no? En una política. Y esas mesas de selección, pues hay que ver que estas, pues sean superficies lisas y de fácil limpieza, ¿no? Sería una de las cosas que debemos de tomar muy en cuenta. De nuevo, pues aquí vemos de estas 5 preguntas, perdón, 6, pues vemos 2 de ellas, ¿no? Ya familiares, ¿no? De nuevo, la persona designada, idealmente independiente del área de producción, la política de prendas exteriores y uso de guantes. Aquí, en este caso, para poder cosechar, nos pide inspecciones pre-cosecha. ¿Qué debemos de hacer aquí? Pues hay que ver si hay evidencia o instrucción de animales. Y si los hay, pues hay que tomar las medidas, ya lo decíamos, hay que establecer un radio de por lo menos 1.5 metros, establecer una zona de no cosecha, ¿no? Cambios en las condiciones climáticas prevalecientes, es decir, si las condiciones no me permiten laborar, o si las condiciones climáticas no me permiten también trabajar, o si se aplicaron pesticidas y no cumplo con los intervalos de reentrada, pues no hay que entrar a cosechar, ¿no? En el caso del agua utilizada para lavado de manos, pues estas deben de estar sometidas a análisis microbiológicos, tanto de coliformes tetales como de E. coli, ¿no? Esta debe hacer con una frecuencia idealmente pues cada mes, ¿no? En el caso de las políticas, ya lo mencionamos, perdón, en esta parte de las políticas, me lo voy a brincar. En el agua utilizada para contacto post cosecha o por lavado de superficie de contacto, en el caso de que ustedes laven alguna herramienta, pues debe tener parámetros microbiológicos de coliformes tetales y de E. coli negativo, ¿no? Con una frecuencia por lo menos mensual, ¿no? Y se aplica también para el caso de productos sujetos a leafy greens, pues también igual con una frecuencia mensual, ¿no? En el caso de que ustedes desinfecten su herramienta, pues debe de contar con un registro de ese agente antimicrobiano, ¿no? Y de esa concentración que ustedes están utilizando, ¿no? En caso que utilicen maquinaria para el proceso de cosecha, se incluye dentro de esa maquinaria de cosecha para esta versión 3.1 los buses de embalaje en campo, ¿no? Hay que tener un programa de limpieza documentado para los equipos de cosecha para esta versión 3.1 de forma muy particular, además de lo que ya se contemplaban anteriormente. Hay que incluir los tanques de agua que se utilizan para el uso de agua después de la cosecha, ¿no? Es una de las cosas que está pidiendo este esquema. En el caso de que se realicen pruebas de resistencia antimicrobiana a los sistemas de riego, dice, bueno, yo estoy aplicando, no sé, cloro, estoy aplicando ácido peracético, pues a los sistemas de riego hay que estar registrando ese monitoreo, ¿no? Esa concentración del agente desinfectante, ¿no? Si el auditor considera un riesgo de contaminación cruzada, esto porque el agua que se está utilizando sea reciclada o reutilizada y no se esté utilizando agentes antimicrobianos, puede considerar una falla automática, ¿no? Te va a marcar ahí una falla automática. Ya llegamos a la parte de fallas automáticas también para cuadrilla de cosecha. Pues aquí de nuevo aparecen otra vez los baños, los lavamanos, la presencia o evidencia de materia fecal humana encontrada en el área de cosecha y una sola evidencia de un producto que entre en contacto con sangre o fluidos corporales sin ser destruido, ¿no? Si durante la cosecha el auditor ve que alguien se cortó y está cosechando y ese producto no se tiró, pues también
falla automática, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esas políticas, tanto la política del producto que cae al suelo como la de manejo de fluidos corporales, ¿no? Hay que tenerlas mucho en cuenta, ¿no? Cualquier observación de contaminación fecal sistemática en el área auditada, ya lo mencionábamos también, o si es evidencia fecal humana, pues nos puede causar una falla automática. En la pregunta 40609, pues nos habla si el cultivo o el producto cosechado, los ingredientes o envases que entran en contacto con los alimentos y las superficies que están en contacto con ellos, pues están dentro de las tolerancias aceptadas de deterioro y están libres de adulteración. Aquí para el esquema, adulteración o deterioro, pues nos habla de contaminación tanto física, química o biológica, si está en contacto con sangre o fluidos corporales, ¿no? En la siguiente pregunta también, si las superficies están o no en contacto con los alimentos, pero si estas no están libres de pintura o se están descascarando, están corroídas, están oxidadas o son materiales no higiénicos, también te pueden generar una falla automática, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de esos, también pendientes de los tratamientos del agua. Y en la parte de pesticidas, hay que contar con esos registros de aplicaciones, también contar con los límites máximos de residuos, cumplir con toda esta parte de las etiquetas, con las regulaciones, tanto en el país como en el destino a donde va a llegar el producto, ¿no? Bueno, pues continuamos. En este caso, seguimos con el módulo 5, el módulo de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación. Estas van a ser específicas para un empacador, para el procesador, almacenamiento, refrigeración o cuarto frío, instalaciones y distribución, ¿no? Aquí en esta parte de este módulo, el módulo número 5, pues se ve un poquito más tranquilón esta parte. Hablamos de cuatro cambios en la redacción, 6 cambios en la interpretación y 27 fallas automáticas, ¿no? Este módulo particularmente se centró en la parte de plagas, ¿no? Antes, pues, se decía la pregunta, ¿los productos e ingredientes están libres de insectos? Ahora se cambia esa parte de insecto por plaga. Pues hay que estar bien pendientes, ¿no? Que esas plagas no lleguen a los ingredientes, a materiales de empaque, a las áreas de almacenamiento. Y también en el caso de que se apliquen algún tratamiento post cosecha a la fruta, como el encerado, pues este debe de contar con las actividades de monitoreo, ¿no? Aquí una de las cosas que se hace en agrícola, pues es incluir esa parte del encerado a un inventario físico de productos químicos, ¿no? Tanto ese encerado como el ácido peracético que se utiliza, pues incluyen a ese monitoreo, ¿no? Y ahí pues también estamos checando, ¿no? O igual lo pueden hacer de manera independiente, ¿no? Monitorear el encerado o el ácido peracético de forma individual, ¿no? De nuevo, en la parte de interpretación, pues vemos muchas cosas familiares. De nuevo, la persona designada, idealmente independiente de la producción, si se va a utilizar políticas de prendas exteriores y de uso de guantes, también contar con una identificación. En el caso de los empaques que cuentan con cuartos fríos, pues estos cuartos fríos, las puertas donde se va a embarcar, esos muelles deben de estar equipadas con amortiguadores y silenciadores. Esto para sellar contra los camiones en torno de temperaturas controladas, ¿no? Además de esta parte de la temperatura controlada, el hacer un buen sellado, pues nos evita también la introducción de plagas, ¿no? Entonces, en esa parte de los muelles, pues también hay elevadores, ¿no? Y esos elevadores también hay que estarlos limpiando constantemente, ¿no? Porque también se fijan
en esa parte, ¿no? Contar con un programa de monitoreo ambiental, tanto para empaque o cuartos fríos, pues ahí debe de ser monitoreo mensual. En cuartos fríos, pues una de las cosas que hay que de monitorear es listeria monocitógenes. Pues en empaque, pues debes de tener los análisis de superficies de contacto de cada una de tus líneas. Pues ahí tú vas a establecer los lugares de muestreo. También como superficie de contacto entra las manos de tu trabajador, también lo puedes tomar en cuenta. Hay que tomar también esas aguas, esas aguas, tanto la que utilizas para la limpieza general, a esa agua de uso general, o la agua que utilizas con el agente desinfectante para el lavado de frutas, ¿no? Otra de las cosas que está solicitando el esquema en la pregunta 51605 son pruebas de aire comprimido u otros gases introducidos mecánicamente. A lo mejor posiblemente en su operación pues no aplique, ¿no? En el caso muy particular de aquí de nosotros, pues manejamos tomate tipo uva. Ese tomate tipo uva pues se tumba mediante un disparo de aire, ¿no? Entonces, a ese disparo de aire, pues debemos de checar que ese aire pues se encuentre limpio, ¿no? Que esté libre de microorganismos. Entonces, originalmente, pues nosotros lo solventábamos solamente con un análisis. El de mantenimiento entregaba, pues ahí, limpieza de los filtros de aire, que se utilizaba aceite grado alimenticio, y con eso solventábamos, ¿no? Pero ahora fueron muy enfáticos a tener una prueba de recuento total en placa, ¿no? Pues bien, continuando con el módulo de buenas prácticas de manufactura, pues hablando pues de esta parte de plagas, que fue una de las cosas, como les mencionaba, fuerte en lo que se están enfocando, pues debes de tener todos los productos o ingredientes libres de plagas, ¿no? Hay que al momento de la inspección pues no haya insectos, roedores, pájaros, reptiles o alguna evidencia, ¿no? Independientemente si es auditoría o no hay auditoría, no hay que estar monitoreando constantemente, ¿no? También monitorear que esos suministros de empaque también estén libres de plagas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues de entrada, ¿no? Hay muchas, en muchas agrícolas, pues muchas veces se almacena el cartón al exterior. Ese cartón al exterior, una vez que va a entrar, también debe de ser inspeccionado una vez a la bodega, ¿no? Una vez que está en bodega y que va a salir a producción, nuevamente debe de ser inspeccionado, ¿no? Es una manera en la cual puedes estar controlando esta parte, ¿no? Se pide también en esta parte de buenas prácticas de manufactura que el sistema de operación cuente con un programa efectivo de control de plagas, ¿no? El no contar con ello, pues te puede generar una falla automática, ¿no? Y como les comentaban, si pueden contratar un personal externo, pues ya todos los criterios que te pide el esquema, pues ya los cumplen ellos, ¿no? Aparte de ser personal ya entrenado. En la pregunta 50305 nos habla que si los productos crudos, el trabajo, los procesos ingredientes, incluido agua, hielo, y los productos terminados en bases están en contacto con los alimentos dentro de las tolerancias aceptables para el deterioro y están libres de adulteración. Aquí de vuelta, dentro de deterioro o adulteración, pues esta contaminación física, química y biológica, ¿no? Sangre o fluidos corporales, ¿no? Hay que el auditor al momento de que se está trabajando ve que una persona trae también sangre y manchó ese producto y ese producto no se desechó, no se hizo algo, pues te puede causar una falla automática. Si hay evidencia de contaminación grave, llámese vidrio, aceite de motor en el producto, hay que estar bien pendiente y trabajar en conjunto también con los equipos con otros equipos de empaque, ¿no? Como las personas de mantenimiento, para que esta parte no ocurra, ¿no? Estar bien al pendiente de los cebos también, que tener bien establecida la política ahí del uso de cebos, evitar que nuestros productos estén en contacto con óxido y también, pues,
En este caso, que el agua que se va a utilizar pues esté completamente desinfectada, ¿no? Continuando, pues hay que ver que las áreas de la planta de almacenamiento estén libres de plagas. Aquí, pues lógicamente hay que ponernos bien listos, ¿no? Hay que limpiar todas las superficies, ¿no? Porque tienen los auditores una vista de águila, ¿no? Están buscando la más mínima telaraña para marcártela en este punto, ¿no? Aparte, ¿no? Lógicamente es parte de nuestro trabajo estar limpiando constantemente, sujetarnos al programa de limpieza de los almacenes, de las superficies de difícil acceso. Igual, ¿no? Recomendación también, pues estar bien al pendiente del programa de termonebulizaciones al que se sujeta su proveedor externo de control de plagas, ¿no? Que se cumplan con esas fechas establecidas para evitar que tengamos esas pequeñas telarañitas que les gusta marcar a la mayoría de los auditores, ¿no? Entonces, también hay que tener las zonas o las instalaciones aledañas, pues libres de evidencia de plagas, ¿no? Hay que evitar tener diferentes materiales, llámese de mantenimiento o cosas que luego según vamos a ocupar o pon por ahí, por mientras ahí la parrilla o algo. Hay que evitar todo ese tipo de cosas. También hay que tener muy en cuenta estos dispositivos de control de plagas, ¿no? Que estos dispositivos de control de plagas, particularmente los de cebo, pues estén ubicados lejos de los ingredientes de materia prima. Como vemos aquí, ¿no? En esta parte, pues si tenemos trampas de cebo y vamos a tener por X o Y razón producto, aunque no sea nuestro o que se vaya a desechar, hay que pedirle ahí al encargado de control de plagas que nos cambie esas trampas de cebo por trampas 24/7, ¿no? Esas trampas de captura. En el caso del diseño de las instalaciones, nos pide que evite al máximo las posibles contaminaciones cruzadas, ¿no? Si nosotros vamos a almacenar algo en el piso, hay que procurar utilizar parrillas, ¿no? Para que este no esté en contacto con el suelo. En el caso de las instalaciones sanitarias, que estas sean adecuadas en cantidad, ubicación y abastecimiento. No deja muy en claro el esquema del por qué una falla automática, pero posiblemente pudiera ser debido a la no funcionalidad de estos baños o que las personas pues no estén haciendo el uso adecuado de estas instalaciones, ¿no? También las áreas en las cuales pueda tener contacto el producto que nosotros manejamos, pues deben de estar libres de contaminación sistemática grave, ¿no? Por ejemplo, esos materiales oxidados o pintura descascarada, hay que evitar al máximo, ¿no? Hay que estar monitoreando todas esas actividades, ¿no? En el caso de los equipos de refrigeración, los termómetros no deben de ser de vidrio ni de mercurio y estos deben de estar protegidos para evitar la contaminación del producto en el caso de quebrarse, ¿no? En el caso de encontrarse ese tipo de materiales, el auditor puede marcarte ahí una falla automática, ¿no? En el caso de que estés trabajando productos de limpieza, que estés limpiando durante la auditoría, hay que cubrir esos materiales de embalaje, ¿no? Para evitar una posible contaminación, ¿no? En la pregunta 50705 y 706, pues en el caso de las unidades de refrigeración, incluidas bombas, refrigeradores, congeladores, abanicos, techos, deben de estar libres de hielo sucio o envejecido, ¿no? En el caso de los equipos de refrigeración también hay que evitar que se formen esos puntos negros, ¿no? Hay que someternos a un programa de limpieza y desinfección de esas unidades de refrigeración, ¿no? Otra de las preguntas es si se eliminan los lubricantes y la grasa en exceso del equipo y se colocan recipientes de captura de lubricantes cuando es necesario, ¿no? Aquí como recomendación, muchas veces el auditor puede o no marcarte si tienes esas charolas. Como recomendación, si no te has auditado
o apenas vas a iniciar con esto, si consideras de una vez poner las charolas, hay que colocarlas desde un inicio, ¿no? Para evitar estar haciendo diferentes acciones correctivas, porque primero te marquen una charola, luego otra y luego otra, ¿no? En el caso de los pisos, hay que evitar que estos pues se les acumule basura, que huelan mal, ¿no? Que tengan un aspecto desagradable, ¿no? En el caso que se utilicen equipos o vehículos de transporte interno, pues estos deben de estar en condiciones higiénicas y evitar que tiren humos tóxicos, ¿no? También en el caso de los camiones, hay que revisarlos, monitorearlos, que estén limpios, libres de olores, que estén en buenas condiciones, ¿no? Otra de las cosas, hay que evitar, ya lo mencionábamos también en módulos anteriores, evitar contaminación directa del producto con material extraño como vidrio, metal o plástico, ¿no? Esto pues constituye un peligro de salud y es visto también como una adulteración. Otra de las cosas en las cuales pues recientemente los auditores se nota que están bien calibrados, pues es en la parte de la condensación, ¿no? Siempre pues van a estar bien pendientes de tus unidades de refrigeración, de tus techos, si esa ventilación es adecuada para controlar el polvo, la condensación, los olores y vapores, ¿no? Cualquiera de estas, pues el auditor, de acuerdo a su criterio, puede considerar adulteración y entregarte una falla automática, ¿no? Hay que estar bien pendientes de los análisis del agua que estás utilizando para desinfectar, ¿no? Y muestreándolos constantemente, ¿no? Finalmente, llegamos al módulo de HACCP. Este módulo, pues, es el último que voy a abordar. La parte de controles preventivos, como se los mencioné al inicio, no serán abordados en esta presentación. En el módulo de HACCP, análisis de puntos críticos de control, pues este módulo tiene la función o aplicabilidad o está basado en 7 principios del código alimentario y 12 pasos de implementación, ¿no? En todos los casos, el proceso y el sistema HACCP debe de cumplir con todos los requisitos legales existentes, ¿no? Para este caso muy particular de este módulo no hubo cambios y se mantiene solamente una falla automática, y esta es por no contar con un análisis de peligro documentado para los procesos, ¿no? Que muestran los distintos tipos de peligro, su probabilidad de ocurrencia, su gravedad asociada y sus medidas y sus medios de control, ¿no? Eso sería el caso de controles preventivos. Como les digo, no lo vamos a abordar en esta presentación y prácticamente estamos casi cerrando esta presentación. Vamos a hablar de la calificación y puntos claves y con eso concluiría mi presentación, ¿no? En el caso de calificación, ya le comentaba, ¿no? De acuerdo a tu operación, pues vas a tener diferentes módulos, ¿no? Estos módulos, cada pregunta tiene una calificación esperada y entonces vas sumando esas calificaciones esperadas, lo divides entre las calificaciones obtenidas, obtienes un porcentaje. Ese porcentaje, para tener derecho a acciones correctivas, debe de ser superior al 85% en cada módulo. Esto para tener derecho a acciones correctivas, ¿no? Una vez que ya haces las acciones correctivas, para tener derecho a tu certificado, debe tener una calificación superior al 90%, ¿no? Ahora, referente a los puntos claves, pues primero hay que ver qué productos de su operación van a estar dentro del alcance de la auditoría. Oye, pues yo no sé, manejo chiles y manejo tomates. Ok, entonces mi alcance va a ser para chiles y para tomates. Ahora, mi operación solamente llega hasta campo. Ah, bueno, me voy a auditar en buenas prácticas agrícolas, en granja y en equipos de cosecha o en agricultura interior o invernadero y equipo de cosecha. O bueno, yo empaco
bueno, me voy a auditar en buenas prácticas de manufactura y HACCP, y lógicamente SAIA también, ¿no? SAIA va a ir para cada uno de esos módulos. Entonces, hay que revisar toda esa documentación de la cual les hablé al inicio de la presentación, las pautas de interpretación relevante y esas regulaciones federales, ¿no?, que se manejan en otros documentos. Hay que elegir el organismo de certificación con el cual me quiero certificar. Entonces, ¿esto cómo lo voy a elegir? Pues puede ser de acuerdo a experiencias anteriores, alguna recomendación de algún compañero que considere que pues es fácil trabajar con ellos, deben de sentirse cómodos trabajando. Recuerde que los auditados nuevos necesitan de al menos 3 meses de registro de documentación disponibles para el momento de la auditoría. Y es muy importante también realizar auditorías internas. Eleven Rivers, a través de su distintivo, pues nos visita a las empresas de forma semanal, ¿no? Esto ha sido muy beneficioso también para poder lograr alcanzar también o estar atentos a todos estos criterios, ¿no? Y poderlo alcanzar de una manera más tranquila y más confiada, ¿no? Con ese apoyo de Eleven Rivers. Y al momento de tener una auditoría realizada, ya sabemos el protocolo, ¿no? Una reunión de apertura, un recorrido por las instalaciones, visitan toda la operación, te piden documentación, se hace una reunión de cierre y te dejan las no conformidades que te encontraron, ¿no? Después te dan 30 días para que tú subas esas acciones correctivas siempre y cuando, como les dije, hayan obtenido ese 85%. Y finalmente, si obtienen más del 90% o igual 90%, pues van a obtener su certificado, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Y cierro y dejo ahí los micrófonos para Edgar. Y si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hipólito. Muy acertada la presentación. Pues como menciona Hipólito, pues ya veremos la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí abajo van a encontrar los botones de preguntas y respuestas o el chat y también el botón de levantar la mano para que les abramos el micrófono. Ahorita por el chat les puse mi correo. En caso de que quieran la presentación, mándenme un correo ahí, por favor, y se las enviamos. Hipólito me va a hacer el favor de pasármela ahorita que termine la sesión. También para informarles que en el transcurso de la próxima semana, la presentación se va a estar subiendo a través de la página de YouTube de Eleven Rivers. Por acá tenemos una persona con la mano levantada, pero no sé si lo levantó por error porque está desde el principio de la presentación. Ana Viviana, ¿nos confirmas, por favor, si quieres participar? Por aquí voy a revisar si ya tenemos alguna pregunta. No veo nada por aquí todavía. Esperamos un momento que empiecen a llegar posibles dudas. Cualquier duda que tengan en la implementación de alguno de los puntos en particular, va a estar ahí Hipólito apoyándonos. Y también está ahí su compañero Pedro Pantoja. En caso de que alguna pregunta, él es más especializado en campo, en caso de que alguna pregunta de campo no la pueda contestar o guste Pedro ampliar la respuesta también. Mónica Marisol tiene la mano levantada, le pueden abrir por favor el micrófono. Marisol, ya está abierto, nada más asegúrate de que tengas activado tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Mi duda es muy sencilla, es acerca de la persona que está al frente de las certificaciones, que se mencionaba como, pues sí, como el individuo calificado, la persona que está encargada, ¿verdad? ¿Qué es el currículum, por así, ideal que debe tener? Mencionaba que debe tener como licencias y cosas así, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ok. Bueno, ahí en la pregunta de la persona calificada, ¿no? Como lo mencionas tú, lo mencionábamos, es una figura de inocuidad, ¿no? Prácticamente, es decir, yo soy la persona responsable, ¿no? Se mencionaba ahí que debe de tener capacitación, ¿no?
En este caso, pues la capacitación en particular de este esquema, ¿no? De certificación. Con eso es suficiente, ¿no? Okay, La gracias, Polito. certificación con Primus. Haber tenido capacitación en este esquema, ¿no? Así es. O en buenas prácticas. Realmente, en lo que es experiencia en auditorías, pues en ningún momento te piden, ¿no? Algún documento o algo. Pero pues con eso, con una capacitación formal, lo decía, de personas ya entrenadas, con eso es suficiente, ¿no? Por ejemplo, si tienes una capacitación con Primus, no sé, en vez de la 3.1 tienes la 3.0, ¿te funciona o tienes que estar cada vez que cambia el esquema, tú también cambian, bueno, pues haciendo tu certificación? Pues es importante, ¿no? Es importante tener capacitación continua, pero no es obligatorio, ¿no? Con la capacitación de la versión 3.0 es suficiente para acreditarlo, ¿no? De hecho, pues en el caso de los auditores, ellos tienen que hacer un examen, ¿no? Para poder auditar, ¿no? Entonces, con el cambio de la versión 3.0 a la 3.1, el auditor no fue necesario hacer un examen diferente, nada más por el hecho del cambio de la versión 3.1. Entonces, como persona responsable, con haber acreditado la versión 3.0 en un esquema de certificación con alguien que tenga esas credenciales, pues es suficiente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la Por el presentación tiempo, también. ¿no? Invertido. Bueno, gracias, Mónica, Marisol. Aquí tenemos otra pregunta interesante. Dice Mario Yubado. Hola, tengo una pregunta. ¿Es obligatorio el módulo 7? En el módulo 7 es obligatorio siempre y cuando sea aplicable, ¿no? ¿Cuándo va a ser aplicable el módulo 7 de controles preventivos? Cuando en tu operación, pues empaques más del 50% de la producción que no es tuya, ¿no? Ese sería uno de los criterios, ¿no? A hacer como candidato a aplicarte controles preventivos. No sé si con eso sea suficiente. Así es. Gracias, Hipólito. JR. Los plaguicidas de campo tienen que estar registrados en ambos países, aun cuando el de México esté registrado bajo COFEPRIS. Bueno, esto va a depender hacia dónde vayas a mandar tu producto, ¿no? En el caso, si vas a mandar tu producto a Estados Unidos, pues tiene que cumplir con la legislación de Estados Unidos. Y si tu producto se va a quedar en México, regularmente toda tu producción, pues empacas primeras y segundas. Entonces, las primeras las vas a mandar regularmente a Estados Unidos. Tu segunda se va a quedar en México. Entonces, tiene que cumplir con la legislación de México, ¿no? Ok, gracias, Hipólito. Néstor Duque. Buenas tardes. ¿Cuáles son los problemas o fallas más comunes que se presentan al momento de recibir las auditorías? ¿Algunas recomendaciones al momento de afrontarlas? Pues mira, de modo muy particular, una de las cosas en las cuales siempre están bien pendientes es la cuestión ahorita, se nota que están bien calibradas en la cuestión de la condensación, ¿no? En el caso de las instalaciones, ¿no? Llámese cuartos fríos o los techos, ¿no? Ahorita sí están bien al pendiente de cualquier evidencia. Si hay una gotita que esté cayendo en particular a tus materiales de empaque, pueden considerarlo adulteración. Si le está cayendo a tu fruto también y ese no tiene un proceso de lavado posterior, también te pueden conseguir falla automática. Otra de las cosas en las auditorías internas, checan mucho la cuestión del monitoreo del ácido peracético también, ¿no? Que se esté realizando constantemente, ¿no? Son una de las cosas que muy particularmente se están enfocando. Es lo que yo he visto un poco más, ¿no? En el caso de que tuvieras ese tipo de cosas, por ejemplo, que tuvieras alguna condensación, hay que tomar medidas de forma inmediata. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre es cubrir inmediatamente la zona. Si el producto, y todo esto te pasó durante una auditoría, ese producto hay que desecharlo inmediatamente, clausurar esa línea de empaque
hay que hacer todas las medidas, hay que, por ejemplo, acordonar tu zona, todo ese producto, identificarlo como producto de desecho y documentar lo que se hizo con ese producto, ¿no? Documentar que se tiró y todas las acciones, y lo ideal, ¿no?, es ir y buscar la causa raíz. Esa causa raíz pues va a ser seguramente problemas para sacar lo que es el aire caliente que pueda estar dentro de instalaciones, y hay que buscar meter pues todo el equipo para extracción de aire, ¿no? Y evitar toda esa posible, ¿cómo le llamamos? Que se te venga esa penetración de agua ahí a tu zona, ¿no? Gracias, Hipólito. Acá tenemos, Ricardo Sánchez nos pregunta, ¿las jabas plásticas para transporte interno son considerados contenedores de uso repetitivo? Pues sí entrarían dentro de uso repetitivo, ¿no? De uso único estaríamos hablando de RPC, ¿no? RPC que en algunas operaciones se utilizan, ¿no? Y esas serían de uno. Ok. Dice Ricardo Sánchez, los obligatorios son SAIA, BPM y HACCP, ¿correcto? Así es. Por ejemplo, si SAIA es obligatorio siempre, ya seas de audites en buenas prácticas agrícolas, que sea granja o cuadrilla de cosecha, va unado con SAIA, ¿no? Si te certificas en BPMs, ya sea empaque, pues tienes que tener SAIA y HACCP, ¿no? En el caso HACCP va a aplicar siempre y cuando tu operación pues se certifique bajo buenas prácticas de manufactura, ¿no? Ok, gracias. Mónica Marisol, ¿quieres hacer otro comentario? Veo la mano levantada. Adelante. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Ok, me surgió una duda ahorita que escuché a los demás compañeros. Por ejemplo, en el caso de que todo mi producto sea para exportación y un producto esté aceptado en Estados Unidos, pero no en México, ¿es válido? Siempre y cuando pues cumplas con lo de EPA, ¿no? Sí. Si en este caso EPA pues ya lo maneja o ha sido aceptado, y pues ahorita en uno de las transpolaciones pues puede ser que sí se puede aceptar ahí. Va a depender mucho del criterio del auditor, ¿no, Pedro? Ok, muy bien, gracias. Gracias a ti, Mónica. Por acá, JR dice, ¿qué pasa con los requisitos del agua de uso agrícola cuando la pregunta pide cumplir con requisitos nacionales cuando estos son más estrictos? ¿Debo cumplir con todo lo que pide Senacica o con lo de la ley FISMA 112 requisitos del agua es suficiente? Siempre la recomendación de los auditores es cumplir con lo más riguroso. Esa es la recomendación, ¿no? Si hay recomendaciones más estrictas, y de hecho el esquema lo dice, ¿no? Si hay regulaciones más estrictas, hay que sujetarse a esas, ¿no? Te da la opción, si nada más te vas a auditar y si tu cliente pues te va a comprar bajo esos criterios, pues cumple con eso, ¿no? Pero si también vas a vender a mercado nacional, hay que cumplir con las leyes nacionales, ¿no? Que muchas veces pues mejor no cumplir con aspectos mucho más rigurosos. Eso te da una madurez, ¿no? Como empresa, ¿no? También, y que tengas esa confianza de vender productos pues que están cumpliendo con los requisitos más exigentes. Ok, gracias, Hipólito. Mónica Ávila, ¿errores en registros de aplicaciones pueden aplicar un fallo automático? Si lo considera el auditor, claro que sí puede ahí, porque pues el auditor no puede saber si fueron intencionados o no esos errores, ¿no? Esos errores u omisiones, entre comillas, ¿no? Va a depender mucho del criterio del auditor, ¿no? Ok. Dice por aquí. Dice María del Carmen. En caso de agua para fertirrigación, si el agua se incorpora a una cisterna para realizar la mezcla de fertilizantes y posteriormente realiza el fertirriego en el mismo día, ¿se considera como fuente de agua distinta a la principal y se requiere análisis de laboratorio también para esta agua?
Pues ahí al final, como lo mencionábamos, ¿no? La muestra se va a tomar desde del punto más cercano a donde esté el cultivo, ¿no? Entonces, ahí sería una sola muestra. Sería la muestra final, ¿no? Igual, me pones esa pregunta y lo buscamos un poquito más, pero ahorita lo que se me viene es eso, ¿no? Hasta la fuente más cercana, ¿no? Y ahí tomar. Para mí ahorita sería solamente una sola muestra, pero sería igual interesante dejarla para pegarle una leída mejor, ¿no? Y dar una mejor respuesta. Okay. La misma persona, María Carmen Ruiz, dice, ¿cómo determina el auditor cuando una cisterna, balsa de agua, es abierta o cerrada? Ejemplo, si una balsa cerrada tiene una abertura por falta de mantenimiento en el momento de la auditoría, ¿ya la consideran abierta? No, pues lógicamente es cerrada, nada más que no está cumpliendo, nada más. Sería un punto de mantenimiento tal vez, ¿no? Sí, pues ahí te marcaría nada más, pues sí, te lo va a marcar que no se encuentra como debería estar, pues. Tendrías lo más seguro un descuento en puntos ahí. Ok. Mónica Ávila. ¿La persona que hace las recomendaciones de agroquímicos debe tener un perfil específico? Ahí sí te piden licencias, ¿verdad, Pedro? Licencia fitosanitaria. Es uno de los requisitos que debe tener la persona que se encargue en la parte de cuestiones de agroquímicos. Y cédula profesional. Son requisitos que debes de tener ahí a la mano, ¿no? De esa persona responsable. Ok, gracias. Mónica Marisol tiene la mano levantada. ¿Quieres participar de nuevo o la dejaste así? Adelante. No, fue un error, perdón. Bueno. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Por aquí hay otra. A ver. JR. ¿Se puede administrar el control de plagas internamente y o tiene que ser por una empresa externa? No, pues de hecho en la experiencia, pues nosotros manejamos las dos cosas, ¿no? Tenemos un proveedor externo, independiente, y nos hace los servicios cada 15 días, ¿no? Entonces, para cumplir en el caso de empaque con Senacica, pues las revisiones deben de ser de forma semanal, ¿no? Entonces, este proveedor externo nos ha capacitado a una persona interna para que pueda llevar a cabo también a la par ese servicio de control de plagas, ¿no? Gracias. Ok. Pues creo que ya han sido respondidas todas las preguntas. Si hubiera alguna pregunta adicional, por ahí tienen mi correo electrónico, se los puse en el chat. Hipólito también va a estar disponible para responderlo a través de nuestras redes sociales. En la misma página de YouTube, cuando subamos el video, también ahí pueden dejar sus comentarios para tratar de responder cualquier duda que tengan. Por aquí. Ok, ya, era un comentario nada más de María del Carmen. Pues, si no hay más preguntas, pues daremos por concluida la sesión. Hipólito, ¿tienes algún comentario final? No, pues nada más, pues de nueva cuenta agradecer a todos por el tiempo ante esta presentación, por dedicarle tiempo. Ahorita, pues prácticamente todos estamos enfocados a un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, pues agradecernos el estar presentes y seguirse capacitando para seguir enfrentando estos retos, ¿no? Agradecer también a Eleven Rivers por mantener este tipo de capacitaciones, ¿no? Que pues llevo apenas 4 años, se puede decir, en este ambiente, y pues ustedes fueron los primeros, ¿no? En empezar con este tipo de capacitaciones que permiten a las personas desarrollarse, ¿no? Más que nada, continuar con ese agradecimiento ante ustedes y las personas que dedican el tiempo a seguirse formando, ¿no? Muchas gracias, Hipólito. Por aquí ya estoy recibiendo sus correos de las personas interesadas en la presentación. Al finalizar ya me va a compartir aquí Hipólito y ya se las comparto. Para recordarles nada más, comercial, el día de mañana vamos a tener al maestro Miguel Ángel de los Santos y nos va a hablar sobre el Foreign Supply Verification Program para cumplir con la FESMA.
Pues aquí los esperamos también. Si no tienen el enlace, también me lo pueden pedir ahí por el correo o a través de nuestras redes sociales. De todos modos, mis compañeros de comunicación ya las están enviando a las redes sociales y a los que tienen registrados sus correos en el boletín para que puedan participar el día de mañana. Pues fue un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.